Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy especial en esta mañana. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Recordarles que este espacio ha sido diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan comenzar cada mañana en la presencia de nuestro Dios, meditando en su palabra. Saludamos en esta hora a todos los que están ya conectados a través de nuestra plataforma Teams, a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes recordarles, invitarles a suscribirse a nuestro canal para que tengan acceso a nuestros videos y los pueda compartir, y de esa manera usted puede ayudar a crecer en la fe, la vida de otras personas. Bueno, esta mañana les saludamos con mucho cariño desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, y bendecimos a todos los que están allí en Maryland, Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Washington DC, también en Colombia, y igualmente aquí en el estado de Georgia. Saludamos a Ecuador, Perú, Venezuela, todo el Caribe, y seguimos orando por la paz de Israel y por la paz del mundo. Bueno, vamos entonces a elevar una plegaria a nuestro buen Dios en esta mañana, pedirle al Espíritu Santo para que nos hable en esta mañana a través de su bendita palabra. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por un día más que nos regalas. Gracias por la noche que nos regalaste, gracias por el sueño reparador que nos regalaste, Señor. Y aquí estamos, deseosos, Señor, de oír tu voz, deseosos de conocerte más, de experimentar más de tu amor, de tu gran misericordia, Señor. Bendice, Señor, oh Dios, a tu pueblo. Que en esta mañana, Señor, oh Dios del cielo, tu palabra sea propicia a la necesidad de cada uno de tus hijos, Dios del cielo. Que hoy también, Señor, nos des el pan espiritual, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. El pan físico, el alimento, Señor, para nuestra mesa, pero también el pan espiritual, ese que desciende del cielo, que nos lleva a disfrutar, Señor, oh Dios, de tu grandeza y de tu poder. Espíritu Santo, quedamos en tu presencia y te pedimos que en esta mañana tú abras nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar tu voz. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada familia, qué bueno estar con ustedes de nuevo en nuestro tiempo devocional. Hoy vamos pues a comenzar una nueva serie de nuestros estudios bíblicos que hemos venido compartiendo con todos ustedes. Hemos venido estudiando las cartas universales. Hoy nos vamos a adentrar en la primera carta universal del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan. Y a través de este tema vamos a encontrar una riqueza muy grande que nos va a llevar a nosotros a nuestro crecimiento, nos va a llevar a crecer en la fe, a conocer más y más de nuestro buen Dios. Así que esté atento, papel, lápiz y Biblia en mano, para que sea el Santo Espíritu de Dios el que nos hable en esta mañana a nuestro corazón. Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor. Esta carta fue escrita, pues como sabemos, por el apóstol Juan. Desde el punto de vista literario, esta primera carta del apóstol Juan podría clasificarse como un sermón o un discurso teológico. Aquí vamos a encontrar mucha teología, vamos a encontrar conceptos teológicos que son de suma importancia para afianzar nuestra fe en la vida cristiana. Y bueno, este texto de esta hermosa carta del apóstol Juan, pues tiene varias divisiones, y 4 capítulos, de los 5 capítulos vamos a encontrar varios aspectos muy importantes. Y hoy vamos a hablar de caminar
en la luz, cómo caminar en la luz de Cristo, cómo caminar en la luz de Jesús. Caminar en la luz de Jesús, estamos llamados nosotros en este mundo lleno de oscuridad, en este mundo lleno de trampas, de mentiras y de engaños. Es necesario caminar en la luz de Cristo. Recuerden que él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Pero también después habló a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos al Espíritu Santo con nosotros, nos constituimos en esa luz que puede brillar allí en el hogar, allí en su lugar de trabajo, allí en su colegio, en su comunidad. Estamos llamados a reflejar la luz de Cristo. El caminar cristiano tenía en ese tiempo más o menos unos 60, 65 años y había una nueva generación de cristianos, una generación de renuevo. En esta segunda generación estaba adoptando nuevos estilos de vida. Vemos cómo la fe inicial de los primeros cristianos fue una fe firme, una fe afianzada en la palabra del Señor, en el amor, basada en el amor, en las buenas obras, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. En eso perseveraba la iglesia del primer siglo. Y eso es lo que hacía de que mucha gente se añadiera a ellos. Eso era lo que lograba de que mucha gente quisiera pertenecer a ese grupo selecto, ese grupo particular que demostraba con sus, no solamente con sus palabras, sino con sus acciones, un estilo de vida completamente diferente que muchos querían adoptar para ellos. Entonces vemos que se fue como se fue extinguiendo esa llama y esa pasión y el estilo de vida comenzó a ir cambiando porque comenzaron a adoptar otras costumbres. El agnosticismo estaba invadiendo sus mentes, engañándolos con herejías acerca de Cristo, ¿sí? Que Cristo no es Dios, que Cristo es un profeta, que Cristo simplemente es un hombre. Y comenzaron esa serie de especulaciones, esa serie de aseveraciones comenzó a menguar y a distorsionar la fe de muchos cristianos. Entonces, esas herejías conducían a que Cristo no es Dios, que la ley puede salvar a las personas, es decir, la ley y las obras, ¿sí? Entonces, que el pecado no afecta la relación con Dios. Cosas como esas comenzaron a establecerse. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso del 1 al 4, dice, desde un punto, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos, tocante al verbo de gracia, al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con otros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, esta segunda generación de cristianos, a ellos él dirige este mensaje. Y ese mensaje es vigente para la iglesia hoy también, porque está llena de mucha influencia externa. El mundo se ha metido a la iglesia y la fe de muchos cristianos se ha diluido. Entonces dice allí la palabra del Señor en este verso que acabamos de leer, en este pasaje, cómo Juan empieza su carta sin un saludo específico, porque normalmente una carta se comienza con un saludo. Y en esta carta no hay un saludo específico, ¿sí? No mencionó ningún destinatario, porque esta carta va dirigida a la iglesia. Por eso es tan importante esta carta universal del apóstol Juan. Pero sabe la necesidad que tienen los lectores, que tiene la iglesia, que tienen los creyentes, los cristianos. Por ese motivo habla de la encarnación de Jesucristo, es decir, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, expresando de esa manera haber sido testigo ocular de los hechos. Recordemos que Juan fue discípulo directo del Señor. Fue el apóstol que estuvo más cerca de Jesús, el que recostaba su cabeza en su pecho, el que comía con él. Entonces encontramos en Juan, este hombre, un testigo de primera mano. Y Juan había descubierto que la realidad que
que satisface y no haya ninguna cosa en emociones, sino una persona. No es una relación con una religión ni con un dogma, es una relación con una persona, y esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido, Emmanuel, Dios con nosotros. Todo eso se reúne en la persona de Jesucristo. Entonces, sin perder tiempo, en el primer parte de esta carta, de su carta, nos cuenta acerca de esa realidad viva, esa realidad viviente de quién es Jesucristo. Y vemos más adelante en el siguiente párrafo del 5 al 10, Dios dice, Dios es la luz y no debemos caminar en tinieblas. Porque si una persona tiene a Dios en su corazón, tiene a Cristo en su corazón, hay cuenta que es una persona que tiene una lámpara, tiene una linterna en un mundo de oscuridad. Esa persona, si tiene realmente la luz de Cristo, no puede andar en tinieblas, no puede andar en oscuridad. Y esa es la pauta, ¿sí? Que nosotros debemos entender y que debemos vivir en plena comunión con Dios. Si vivimos en plena comunión con Dios, nunca andaremos en tinieblas, ¿sí? Nunca andaremos confundidos en un mundo lleno de mentira y de engaño. Entonces, no cabe duda que todos hemos pecado y que debemos de vivir una vida de arrepentimiento, ¿sí? Eso lo dice aquí el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 14 y 15. Dice, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí encontramos una promesa muy importante, porque a veces cuando el cristiano, cuando el creyente peca, tiene la tendencia a desanimarse, desalentarse en su vida cristiana. Y en vez de buscar el perdón de Dios, el enemigo pone la culpa que lo lleva a alejarse, que lo lleva a esconderse de Dios. Y aquí Él nos está diciendo, si confesamos nuestros pecados, quiere decir de que todos podemos pecar y todos pecamos. Es que, ¿qué pasa si ese pecado está en nuestra vida? Pues se ha roto la comunión, se ha roto la comunicación con Dios. Y la única manera de restaurar esa comunión es a través del arrepentimiento y de la confesión de ese pecado. Y por eso dice, ese sí es condicional, es una condición que se debe cumplir. De si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es recordar que Dios es luz y no debemos vivir en tinieblas. El pecado trae a nuestra vida tinieblas, trae a nuestra vida oscuridad, porque nos apartamos de la luz del Señor y comenzamos a vivir a expensas de un mundo que está plagado de oscuridad. Pasamos entonces, avanzamos al capítulo 2 y entonces nos habla de la figura de Cristo como abogado. Bueno, cuando una persona ha cometido un delito, necesita, va a ir a juicio, va a ir ante un juez, va a ir ante un juzgado y esta persona necesita un abogado, un representante. Si no tiene el dinero para pagar un abogado, el Estado le provee un abogado de oficio. Bueno, Jesucristo es nuestro abogado. Entonces dice allí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí no se trata de cualquier abogado, se trata de un abogado justo, que no cometió pecado, que pagó el precio por nosotros, alguien que fue experimentado en quebrantos, que fue tentado, que fue sometido a todas las pruebas, pero no hubo pecado en él, no se halló pecado. Ese es el abogado que tenemos, Jesucristo el justo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, si en este momento todos los 7,000 billones de personas que existen en este planeta,
se arrepintieran y reconocieran a Jesucristo como su Señor y Salvador, y reconocieran la obra de Cristo independiente de la vida que hayan tenido y los pecados que hayan cometido, serán salvos. Porque Jesucristo no vino a condenar el mundo, recordemos. Él no vino a condenar a los hombres, Él vino a salvar lo que estaba perdido. Él vino a rescatar, y el propósito es que nunca se pierda una persona. Dice que Él espera que todos vengan al arrepentimiento, porque el poder de su sangre, ¿cierto? La bendición de su sangre es suficiente para cubrir los pecados de toda la humanidad. Luego, si la gente no lo cree, si la gente no lo entiende, no lo acepta, pues esa sangre no tiene efectos sobre esa persona. Porque recuerde que la salvación es por fe, es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice que la prueba de que conocemos, que conoces y esa verdad del Señor y amamos a Dios, esta es la obediencia a ese mandamiento. Si le obedecemos, dice allí la palabra del Señor. Y dice en el verso 1, y Él es la propiciación. Recuerde que la palabra propiciación. Esto nos trae memoria el tabernáculo de reunión. ¿Sí? En el arca había un lugar que se llamaba el propiciatorio. Ahí sobre esa tapa del arca de la alianza se derramaba la sangre del cordero, que era sacrificado para el perdón de los pecados del pueblo. Esa sangre de esos animales cubría momentáneamente el pecado del pueblo, porque cada año el sumo sacerdote se tenía que presentar a ofrecer sacrificio primeramente por él mismo para limpiarse y luego por el pueblo. Bueno, esta sangre no es la sangre de un cordero ni de un macho cabrío, es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De la palabra propiciación explica que la muerte de Jesús en la cruz satisfizo totalmente el carácter santo y recto de Dios. El hombre estaba enemistado con Dios. El hombre no podía acercarse a Dios porque estaba revestido de pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Bueno, esta sangre, ¿sí?, propiciada por Jesucristo mismo, ¿sí?, allí en la cruz satisfizo totalmente la justa ira de Dios. Ahí se aplacó la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Jesús pagó por nosotros y Dios ahora nos acepta, porque cuando Dios nos mira a nosotros, Él está viendo a su Hijo a través de nosotros. Entonces, por eso somos aceptos. Dice que somos aceptos en el amado. Fuimos aceptos en el amado. No por nuestro carácter ni por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Es que somos aceptados. Entonces, continúa diciendo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y Él dice, y yo le reconozco, y dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí vemos una característica del verdadero Hijo de Dios, el verdadero creyente, guardar la palabra. Y guardar la palabra, ¿qué es? Obedecerla, es cumplirla, es ponerla en obra, es ponerla en práctica. Entonces dice allí, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Es decir, habla de un testimonio, habla de un estilo de vida. No solamente es decir soy cristiano, es parecerlo, es actuar como un verdadero cristiano. ¿Sí? De esa manera, la luz de Cristo va a brillar a través de nuestra vida. Entonces,
dice que el amor de Dios se manifiesta en el amor de nuestros hermanos. Eso es luz. Cuando somos testimonio, cuando somos ayuda para otros, cuando damos, cuando extendemos la mano para ayudar al que está caído. De esa manera estamos mostrando la luz de Cristo. Avanzamos entonces en el versículo 12 al 17. Jesús se dirige a los creyentes ya del mundo, ¿sí? Los creyentes mundanos, es decir, aquellos cristianos que todavía andan congraciándose con el mundo, que no han tomado decisiones radicales en su vida, ¿sí? Que coquetean con el mundo, que están hoy sí con el Señor y mañana no, que están con un pie en el reino de los cielos y con otro pie en el mundo. A eso se dirige, a los cristianos inconstantes, a los cristianos tibios, que divagan entre dos pensamientos, que quieren servir a Dios y que quieren servir a Baal. Y dice allí, no améis el mundo, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Entonces, aquí habla de dos aspectos. No amemos el mundo. Porque el mundo, ¿qué? El mundo está enemistado con Dios. Entonces, y este mundo tiene un príncipe. El príncipe de este mundo es Satanás, el cual ha cegado el entendimiento de muchas personas para que hagan de su vida todo lo que a ellos les parezca. Entonces, dice allí, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo y verdadero, que está en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y el que dice que está en tinieblas, que está en la luz, perdón, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Luego, ahí está una característica de la persona que verdaderamente anda en luz, que anda en la verdad. Se tiene que demostrar con el amor a los hermanos. Pero si yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, a mi prójimo, estoy mintiendo. Entonces dice, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre verdaderamente no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanecerá para siempre. Entonces, más adelante, en el siguiente pasaje, nos va a hablar de cómo creer en Jesús, cómo creer en Cristo. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, no es como dice el mundo, no es como dicen mis deseos, no es como dicen las creencias en las cuales crecí, es como dice la palabra de Dios. Ese es el que permanece para siempre. Ese es el que va a llevar fruto. Ese es el que va a testificar de la luz de Cristo con toda libertad y podrá ser ese reflejo de el amor del Padre, de la luz de Cristo ante el mundo. Entonces, ¿cómo conocer a Cristo? Hablaremos de ese tema en el próximo devocional que me corresponda. Estaremos hablando de cómo conocer, porque allí nos habla del anticristo. Él habla del anticristo. ¿Y quién es un anticristo? ¿Quién es el anticristo? El que está en contra de Cristo. Todo aquel que se opone a Cristo es un anticristo. Entonces, dice, hijitos, ya el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Si ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el tiempo último. Estamos viviendo últimos tiempos. Y muchos anticristos se han levantado por el mundo.
y tenemos que aprender a identificarlos. Tenemos que aprender a distinguir el trigo y la cizaña. Recuerde que el trigo y la cizaña se mezclan y son muy parecidos. Y por eso el trigo y la cizaña es una enseñanza, una parábola que el Señor enseñó para darnos a entender los peligros que hay en este mundo y que se han infiltrado en la iglesia. Recordemos que en ese mismo tiempo se levantaron falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles. Y así también hay falsos creyentes, falsos cristianos. Y las iglesias están atestadas de ese tipo de personas. Y tenemos que tener la habilidad y la capacidad de poder distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. Y para eso tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la palabra del Señor, palabra profética más segura. Pero para poder entender estas cosas es necesario pues invertir tiempo, pasar tiempo con el Señor, escudriñar la palabra, no ser solamente oidores, sino hacedores de ella. Escudriñar las palabras, escudriñad mi palabra, porque en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero a veces la gente quiere escuchar acerca de Cristo a través de la experiencia de otras personas, cuando estamos llamados a vivir nuestra propia experiencia. ¿Sí? Recuerde que el Señor quiere que tengamos una experiencia personal. Es muy importante congregarse, es muy importante la vida de cuerpo, pero mucho más importante nuestra intimidad, nuestra comunión con el Señor. Y aquí encontramos estos hombres, como el caso de Juan, ¿sí? Era conocido como un hombre violento, temperamental, el hijo del trueno, pero que su carácter fue moldeado, que fue transformado y se constituye en el apóstol del amor. Entonces, estos personajes nos acercan más a ese Jesús que caminó por las calles de Jerusalén, por las calles de Israel, que caminó por los pueblos, que caminó por las veredas, que recorrieron toda esa tierra y que se ha constituido, ¿cierto?, en, en nuestra esperanza, porque es la promesa del Padre. Cuando, cuando prometió desde la misma caída del hombre allá en el libro de Génesis, allí en el capítulo 3, verso 18, está la promesa de salvación, de redención del hombre caído a través de la simiente, a través de su simiente, a través de Jesucristo. Entonces, el apóstol Juan, que caminó con él, nos testifica de todas estas cosas y nos advierte y nos alienta a perseverar, a caminar en la luz, a caminar en la verdad, a tener discernimiento para poder distinguir lo falso y lo verdadero, para poder distinguir que el mundo está plagado también de anticristos. Y el anticristo lo que quiere es confundir, engañar a la gente. Ese es un eslogan del enemigo: confunde y vencerás. Hay mucha gente confundida. Hay mucha gente confundida porque escucha una cosa, escucha por aquí, escucha por allá, metido en las redes sociales, viendo cuánta predicación, viendo cuánto pastor, cuánto profeta, cuánto apóstol se ha levantado, pero no dedican tiempo a escudriñar la palabra, a pasar tiempo en la presencia del Señor. Así que esta es la invitación que nos hace el apóstol Juan a través de su preciosa carta para que nosotros podamos realmente ser esos testigos fieles del Señor y poder glorificar a Dios en medio de esta generación que tanto necesita y que tanto precisa de testimonios verdaderos, de testimonios fieles, para que cada día reflejemos la imagen de Cristo. Yo le invito allí donde está que oremos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque
si pecamos, tenemos un abogado, Señor. Porque si pecamos, tenemos, oh Dios del cielo, la decisión de acercarnos a ti. Porque si decimos que no hemos pecado, nos engañamos, nos mentimos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Dios. Gracias porque cada día, Señor, podemos vivir la experiencia maravillosa de caminar contigo. Es una aventura, Señor. Una aventura que transforma, Señor. Una aventura, Señor, donde podemos descubrir cada día, Señor, más de tu grandeza, de tu amor, de tu poder. Donde podemos descubrir, Señor, oh Dios, que para ti somos importantes, porque de tal manera nos amaste y diste la vida de tu Hijo, Señor. Y tú no enviaste a tu Hijo a condenar el mundo, lo enviaste a salvarlo. El deseo de Él es que ninguno se pierda, sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Por eso tú eres paciente, Señor, y, y detienes tú tu regreso, Señor. Detienes tu segunda venida, Señor, porque pacientemente estás esperando que muchos se arrepientan. Oh Dios del cielo. Que no suceda, Señor, como en el tiempo de Noé, que con dedicación preparó el arca durante casi 100 años, pero la gente no entendió el mensaje. No se subieron al arca. No se subieron a esa arca de salvación. Y por eso cuando vino el diluvio, todos perecieron, excepto Noé y 8 personas, su familia con él. Y por la fe de Noé, por la integridad de Noé, el mundo fue condenado, porque no creyeron. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos en nuestro próximo devocional Cita con Jesús. Bendiciones.